Señores, señoras, bienvenidos. Esto es Exiliados. Bravo, estamos todos contentos. Ahora vamos a contar el secreto de por qué decimos tanta tontería todas las semanas. Bienvenidos, amigos de Nacional. Esto es Exiliados desde Madrid. Ana Treyes, Marcos Cifuentes, Raúl Tola, Jaime Rodríguez y Renato Cisneros con ustedes en este sábado para compartir impresiones, comentarios sobre lo que venía pasando en el Perú, pero todo visto desde aquí. Porque no nos vemos por el humo. No nos vemos por el humo. Acá la gente está muy feliz por la decisión del Congreso. Por fin se hizo una el Congreso de aprobar el uso del aceite de marihuana para usos médicos. Aceite de cannabis. De cannabis, sí. Hablemos con propiedad porque muchos se escandalizan, ¿no? Para que se relajen. Y el ambiente general está muy susceptible en todos los ámbitos. Sí, que se fumen un... Claro. Al margen de la broma y de la música, obviamente lo que no se ha aprobado es el uso recreativo, ¿no? Para, o sea, puedes, ya no, guárdala. No, eso todavía es ilegal. No, pero de verdad que hay que reconocer que cuando se hacen las cosas bien, aunque sea una vez en cuánto tiempo, en un año y medio, Wow, creo, sí. ¿no? Ya dan vergüenza, pero Aunque, bueno. En fin. a juzgar por la intervención del congresista Bienvenido Ramírez, pareciera que él ya había hecho uso del aceite de marihuana pero una cosa mientras se debatía. Pero en su ensalada. En el almuerzo. Se ha comido su brownie. En vez de aceite de oliva ahí bañó Ese señor, se llama Bienvenido, ¿no? O sea, hasta nunca Ramírez. Hasta nunca Ramírez. Malvenido, como Sí. malvenido. Dijo Ay, no. que la morfina era mejor que la marihuana. Una cosa así espantosa. ¿Sí? Para darle un Claro. mejor final a nuestros enfermos Wow. terminales, es mejor la morfina que la marihuana. O A sea, ver, lo que pasa... por eso digo, parecía Es que que de habría una hecho un consumo insensibilidad industrial. Oye, pero brutal. ¿no les ha pasado a ustedes que esta semana, a raíz de este tema del que vamos a hablar ahora, les da la sensación de que las autoridades en Perú, qué poca, no sé cómo se dice, rigidez, qué poca calidad de gente se busca para... Que mucha rigidez más bien, ¿no? A mí me encantó que ahora Karina Beteta se estaba peleando con alguien en Twitter y le dice ¿capiche? Y alguien le dice, oye, por lo menos habla italiano bien. ¿Capiche qué es eso? Y la otra responde, del inglés, ¿do you understand? Sí, es que ese es el problema de aprender inglés teniendo a Vito Corleone por modelo. Yo estoy molesta porque estaba yo que se vaya Marisa García la semana pasada de la presidencia de la Comisión de la Mujer. Renunció. No, pero nos han dejado en Anculí. O sea, y ¿A cuando quién? Ananculí. Ya habla hay que bien, pronunciar por bien, sí. Y cuando Vocaliza. voy a mirar quién es esta señora, porque yo digo, bueno, a ver, vamos a ver, me pongo a llorar. Creo Sí. que Ha mentido. cogió del mismo pie que su antecesora. A ver, ¿no? mira, ha mentido en sus estudios de primaria, ha mentido en sus estudios de secundaria, eso está probado en dos Pero ahí hay un reportajes cambio, que he visto. porque García mentió en los de secundaria. Ah, ya, está en los de primaria y en los de superior, ¿no? O sea, es un escándalo, y yo no sé, o sea, no quiero prejuzgar, pero yo no sé la cúpula fujimorista, Keiko Fujimori, en qué piensa a la hora de hacer un cambio como este. O sea, y yo Bueno, pediría... quizás los voceros... Perdón, sí, Sí. termina. No, que por favor las capaciten. No, lo que pasa es que yo creo que la Ananculí va a ser, digamos, asume porque era vicepresidenta de la comisión, pero están debatiendo a ver si nombran un nuevo presidente de la comisión. Por favor, Pero qué buena igual es noticia. O una nueva yo creo presidenta. que, o sea, claramente el fujimorismo buscaba gente que tenga anticuchos para poder tenerlos en línea, poder manipularlos, ¿no? Además, Porque- ahorita algunos voceros del fujimorismo están más bien utilizando el tema Rafa León, ¿no? Para darle la Claro. vuelta e invisibilizar el escándalo que hablaba, Oye, que describía Ana, ¿no? Pero Que- yo quisiera volver al tema de la marihuana para terminarlo, ¿no? Porque no hemos Como siempre. ido al fondo, ¿no? Hay que terminar con la... He tenido un déjà vu ahorita. Hay que terminar con la marihuana. sí. Raúl diciendo, me gustaría volver a la Queda marihuana. la pavita, volvamos a la pavita. Que es un tema, yo creo que hay que felicitar a Alberto de Belaúnde, que ha sido el principal promotor de esto, ¿no? Y todo esto comenzó, no nos olvidemos, por un caso muy sonado. En febrero de este año, Detuvieron ¿no? a unos Sí. padres que estaban cultivando marihuana para darle a sus hijos que padecían enfermedades muy dolorosas, y yo creo que efectivamente es algo bueno que hace este Congreso, porque uno siempre habla de la enfermedad, pero se olvida de hablar de uno de los síntomas principales de la enfermedad, que es el dolor, ¿no? Hay algunas enfermedades que no pueden ser curadas y que producen muchísimo dolor, o que sí pueden ser curadas, como en algunos casos el cáncer, pero también producen muchísimo dolor, y lo lógico es que se pretenda o se busque la mayor calidad de vida de las personas enfermas, Y ¿no? a veces esos paliativos son sumamente caros, ¿no? En ese Sí. caso, parte de la medida también está inspirada en el hecho de hacer accesible la medicina paliativa a los más pobres. Y no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero es de esas noticias medio progresistas que uno se las espera
de otros países, incluso de países del vecindario, pero que a nosotros siempre nos ha costado tomar, ¿no? Pero Yo es sí más lo que pensé progresista, así. humanitaria. Bueno, que es pero- humanitaria y yo creo que es las dos A cosas. ver, pero al final es yo lo mismo. pensé así, pero dado el ambiente salvaje en el que vivimos, prefiero tomarlo por el lado que dice Raúl. Humanitario, Humanitario. O sea, pensemos que por una vez nos hemos hecho todos una. Claro, siempre hay sus disidentes, ¿no? Y lamentablemente son disidentes que no tienen argumentos, sino exhiben ignorancia. Pero bueno, felizmente esta vez son los menos. Bueno, mañana es un día muy importante. Mañana es el censo en el Perú. Censo. El censo. ¿Y cómo vivimos los exiliados el censo? Ahí Porque está. somos peruanos, seguimos siendo, por supuesto, parte del Perú. Deberíamos estar de alguna manera censados. No. Así que, ¿o no? No, pues sé. no, porque justamente lo que hacen es comparar el resultado del censo anterior con el actual y más o menos sacan su Pero- línea de cuánta gente se ha ido. Me cuánta refiero a un gente- censo, digamos, espiritual. simbólico. ¿No? Hablar del censo, de cómo nos sentimos. Además que este año, que creo que han pasado 7 años desde el último 10, censo. 10. Pasan 10, lo hacen cada 10 años. Cada 10 años. Incluye una pregunta que ha sido muy polémica, muy controversial al respecto. La pregunta 25 puntualmente es ¿cómo te según tus acá está. costumbres, Por ¿no? sus costumbres Ahí y está. sus antepasados, ¿usted se siente o considera 1 quechua, 2 aymara, 3 nativo o indígena de la Amazonía? Especifique. 4. Perteneciente o parte a otro pueblo indígena u originario. Y 5. Negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente, blanco, mestizo. Otro, especifique. Imaginemos por un momento que nosotros somos una familia, ¿no? Uy, Que una empiezan familia los problemas. Una familia más disfuncional, pero bueno, ¿no? Nosotros 5 somos una familia y llega un empadronador, ¿no? Para comenzar, ¿quién sería el jefe de Ahí familia? está. Mira, Esa pregunta es Esa- realmente... Guau, es muy fuerte. que ¿no? también es una novedad de este censo, ¿no? La jefa, pues yo. Porque no hay... Más que novedad, creo que es por primera vez que ya queda como anacrónico el término de quién es el jefe de familia. ya fue. Además que hay un porcentaje alto de mujeres, como el 25-30, que encabezan su familia. En ese caso sí me Que son parece las que el jefas. enunciado de la pregunta está Es como fatal, ¿no? totalmente desfasado. Oye, yo he leído la página web de Censo, cuando uno lee toda la página web, todo dice, ay, qué bien, qué armadito está todo. Cierras la página web y vas y empiezas a ver una serie de cosas como la religión, el jefe de familia, lo de la identificación étnica, o sea, tienen y luego han dado un montón de orden de inamovilidad, que Bueno, no es ya posible se- dar. ya O se sea, tiene un canceló eso. montón Ya de se fallos. relativizó, ¿no? Claro. Suerte, ¿no? Pero el Porque tema era- de la identidad cultural, ¿ustedes cómo se definirían, por ejemplo? Si ya llega el hombre o la persona, la mujer que nos va a entrevistar como familia y nos pregunta cómo se sienten o consideran según sus costumbres, su historia genealógica, Yo me etcétera. podría definir por mi antepasado de mamá, quechua, porque participo de las actividades de mi mamá. ¿De dónde es tu madre? Ancash, Ancash. norte, y participo de sus fiestas patronales y he sido mayordoma y bailo guayno y todo. ¿Padre de dónde es? De Lima. De Lima. Lima y Pero- Ancash. Claro, En tu Lima y caso, Ancash. en Ya, tu caso, Marco. pero si eres... ¿Y cómo me siento? Me siento más para el lado de mi padre porque me he criado con mis primos. Pero al Entonces margen de no hay eso... esa categoría. Pero es mestiza, pues. Mestiza será, Claro, pues, ¿no? o sea, si es quechua con Pero algo, estoy molesta es porque mestiza. dicen que mestiza es una categoría comodina. Ay, No. bien. Y Marco, ¿tú crees que tus papás son de Vulcano? De Krypton, no Tú, te Marco, equivoques. a ver, tú, Marco. Mi mamá era de La Oroya, pero además mi abuela era de Moquegua. Bueno, esta es una historia muy rara, pero mi abuela era de Moquegua y mi abuelo materno era de Junín. Además eran Toledo y Elián, ya, porque mi abuelo tenía una cara de así como... Sí, mi abuelo Quintana tenía una cara así de... Era un chato quechua, pero así con cara de huaco. Y mi abuela era como... Tiene unos retratos así en los que sale pues muy rubicunda. No sé si la habían idealizado los retratistas de esa época. Pero tú, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que...? Mestizo, pues, ¿no? Claro, ¿Pero qué? ¿Pero o sea, celebras? y mi papá es sambo, y ya está. ¿no? O Pero ahí sea, dice, por tus ancestros, tus costumbres. ¿Tienes algunas costumbres de ellos? ¿Mestizas? Ah, de tu Mestizo. mamá o de tu O sea, yo tengo mis costumbres de todos lados, ¿no? Entonces... Raúl. Bueno, en mi caso, mis antepasados, yo incluso he escrito sobre eso, ¿no? Claro. Mis bisabuelos son de Italia. Entonces- Flores amarillas. Claro. Mi libro favorito de Raúl. Entonces, claro, por una parte los Tolas son de Cerdeña, de una isla de Italia, y los Pedraglio, que es mi segundo apellido, son del norte de Italia, de una zona de la Lombardía, de la zona de Milán. Entonces, ¿Cómo te sientes con esta pregunta? yo me siento peruano igual, Claro. ¿no? O sea, no... Es que no, Aunque por- pero- aunque por pero tu no nivel- dice, pues, de los aunque por dedos tu inmigrantes, no tu dice. nivel de consumo gastronómico tú más bien eres de Cerdeña.
Pero es que no hay eso, mira, Pero inmigrantes. sí siento, y eso lo quiero decir, que una pregunta de ese tipo a mí me resulta muy confusa de responder, porque me resulta muy difícil decir que soy blanco. Mira, hace poco, no voy a decir el nombre de la persona, porque además no tiene por qué ser mencionada, pero tenía que hacer unos trámites aquí en España y tenía que definir, según el cuestionario, su etnia o la etnia más cercana, con la que más se identificaba. Y le costó un montón poner blanco, ¿no? Claro. Decía Es lo que más indoeuropeo, caucásico, indígena y blanco. Y al final puso blanco casi con culpa. Yo la verdad creo que la categoría más complicada de todas es la de blanco, porque no existe, porque por costumbres y por antepasados puedes considerarte blanco, pero por costumbres, ¿cuáles son las costumbres blancas? Pero además, en claro, el Perú ir a mamacona. Yo he hablado O de... sea, Asia. ¿me entiendes? Yo he hablado de mis Ir a Asia. bisabuelos, pero por supuesto, Claro. no solamente Claro. tengo ancestros O sea, italianos, claro. hay ancestros también de todas partes del Claro, Perú, yo como todos, ¿no? o ¿Y tú, sea, Renato? Mi madre de Cajamarca. Todo el mundo sabe lo de Renato, todo el Mi mundo lee padre de los libros. Argentina y yo también, como ustedes, he crecido escuchando por un lado tangos, por otro lado guainos, comiendo comida cajamarquina típica, comiendo, no sé, milanesas. En el caso de Jota. Mi vieja es de Ancash y mi papá es de Lima y yo me autoidentifico como poeta decadente. Es una gran categoría. Yo creo que independientemente del resultado, de la data tabulada que arroja el censo al final, lo más importante es esto que acaba de ocurrir, si es que ocurre en las familias. A ver, O mira, sea, si es que antes de que llegue el empadronador, las familias hablan un poquito. pero la ¿no? pregunta te dice... Oye, el jefe de la El familia, jefe de la familia el verdadero se- jefe de la Perdón. familia te está pidiendo que presentes los audios. Ay, perdón. Bueno, vamos a escuchar, porque evidentemente le hicimos esta semana la pregunta a nuestros oyentes a través de WhatsApp sobre cómo entienden ellos el tema racial a raíz del tema del censo. ¿Vamos a escuchar algunos audios? Bueno, mi nombre es Alejandra Campos y vivo en Berlín. Y la verdad que yo pensaba, para la autoidentificación, pensando, ¿no?, en el plano promedio, yo pensaba identificarme como blanca, pues tengo, no sé, de todo, ¿no?, de sangre de todo, pero pensaría que soy más blanca. Conversándolo con otras personas, con mi familia, ¿no?, ponernos un poco a reflexionar, en verdad todos, no sé, todos somos cholos, ¿no? Y yo me identifico como ñusta de los Andes. Hola, mi nombre es Juan Carlos Méndez, soy un periodista peruano que vive hace 3 años en Alemania, específicamente en Frankfurt, una ciudad que oficialmente acoge 180 nacionalidades que conforman el 50% de la población de esta ciudad, lo que significa que aquí de cada 100 personas, 50 son alemanas y el resto viene de los 5 continentes. Es una ciudad sede de bancos y ferias internacionales, que vive el intercambio comercial, económico y cultural, donde la raza no parece jugar un gran papel. En Alemania el último censo se realizó en el año 2011 y no hubo una pregunta sobre la raza, sí en cambio sobre la nacionalidad, el idioma materno y la religión. Aquí el tema racial tiene mucha resistencia, quizá por el peso histórico del Holocausto, y porque Alemania ya es el segundo país después de Estados Unidos que más migrantes recibe en el mundo, y por ese motivo invierte en políticas de integración que no requieren del dato de la raza para su proyección e implementación. En el plan de gobierno del grupo de extrema derecha, Alternativa para Alemania, que ya es la tercera fuerza política del país, luego de las elecciones del último 24 de septiembre, tampoco se menciona a la raza. Se menciona a África, al Islam y a los musulmanes, en alusión al millón de refugiados que llegaron en el 2015, la mayoría provenientes de Siria, Irak y Afganistán. Otra vez, los temas fueron allí nacionalidad, cultura, religión, pero no la raza. ¿De qué raza soy en Alemania? Para ellos soy un iberoamericano, o sea, un cristiano que habla castellano, que por el momento no es peligroso, o cuyo mayor peligro es que sea un gran bailarín de Despacito. Hola, me llamo José Carlos Valencia, estudio desde hace un año en la Universidad de Salamanca. Y bueno, esa es una pregunta un poco difícil, ¿no? Yo tengo antepasados europeos, también antepasados de Amazonas. Bueno, creo que la gente podría considerarme que soy un poco más blanco que el peruano común, pero prefiero no catalogarme como blanco, sino solamente como mestizo, ¿no? Bueno,
soy una mezcla, ¿no? de varias culturas, raíces y, ¿verdad? Me resultaría difícil poder tipificarla como una sola, ¿no? Por eso prefiero denominarlo como mestizo nada más. Muy bien, teníamos ahí los audios de los oyentes vía WhatsApp. Muchas gracias, han sido estupendas colaboraciones. Es muy interesante una cosa que quería resaltar del comentario de Juan Carlos desde Frankfurt. Era que, claro, lo que pasa es que cada país adapta las preguntas de sus censos a sus necesidades, ¿no? En el caso de Alemania, obviamente, la preocupación es de inmigrantes, ideología, ¿no? Religión, pero en el caso del Perú, yo entiendo que hay una necesidad de esta pregunta básicamente por la cantidad de pueblos nativos, originales, indígenas que existen, es ¿no? un censo poblacional de que va también ver las poblaciones indígenas y de vivienda. Claro. Son 3 censos en uno. Claro, Y porque entonces, en el Perú tenemos este discurso de que todos somos cholos, todos somos mestizos, ¿no? No, Como y un discurso además- medio demagógico. Pero por eso es tan chocante la pregunta, pues justamente. Pero lo que pasa es que hay gente que no lo es. O sea, hay un montón de poblaciones indígenas, hay 50 hay y- 55. Muy bien. 55 pueblos que no indígenas. son mestizos porque son Claro, pueblos porque indígenas, son pueblos digamos, indígenas puros, por usar originarios, una palabra, originarios, como Claro, se les dice, la ¿no? pregunta que dice este chico desde Alemania a mí me remite a realmente porque todo esto de la identificación étnica en las justificaciones que dan en la página del censo es porque a través de esto el Estado va a identificar dónde está esta población, cómo vive, destinar recursos, política pública pertinente, etcétera. Pero es necesario hay que preguntar para eso la raza. ¿O Pero es es que no suficiente está ver los preguntando- niveles de... es que no están preguntando Esa raza, es están otra cosa, preguntando etnia, autoidentificación. Exacto. Esa es No, una la raza es diferencia. una cosa que no existe. Pero por ¿no? otra parte es bien Realmente, ¿no? llamativo y eso es un poco la conclusión a la que uno llega después de escuchar los audios. Una cosa es lo que uno piensa de sí mismo Totalmente. y otra cosa es cómo te ven Exacto. los demás, ¿no? Exactamente. Yo insisto, para mí el valor de la pregunta que puede estar enunciada de una manera un poco confusa y que seguramente va a arrojar resultados que no coincidirán con la contempla realidad. Para descendientes chinos ni Sin descendientes duda. japoneses. Hay ¿no? una opción de otros, como Claro. para que los Nikkei, que ya hay un movimiento muy fuerte en redes sociales Claro. reivindicativo de esa comunidad, pueda Lo ponga. tener opción de registrarse, digamos. Pero lo importante es que, no sé, por primera vez estamos hablando de este claro. tema, ¿no? Yo también pienso igual. Hay un proyecto bien interesante del Instituto Nacional de Salud, del INS, que se llama Proyecto Genoma Peruano, que pretende, antes del Bicentenario, arrojar lo que vendríamos a llamar el árbol genealógico del Perú. Y hay resultados ya preliminares bien interesantes, que se parecen mucho a lo que tú decías, Marco. Por ejemplo, casi el 70% de los mestizos Ujú. son nativos. Claro. Es decir, no somos lo que creemos ser, ni esa frase de tenemos de inga y de mandinga no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Tenemos más de, no sé, de moches, de Bueno, quechuas, hay un... de machiguengas, ¿no? Esto del ADN es un tema que nos daría como para 20 programas porque hay un proyecto de la National Geographic que se llama Genographic y que ha mapeado el ADN, digamos, de un montón de limeños, para empezar. Y entonces el resultado era espectacular, ¿no? Decía que el promedio del ADN limeño era el 70 y algo por ciento indígena, nativo, americano. Y de ahí tenías algo así como un 13 de español y un poquito de magrebí, que son los que ocuparon España y la sangre se Claro. mezcló. Y que aquí en España, por cierto, es algo casi... que Tabú, no se menciona tabú, mucho, sí, no se sí. menciona que tengan A sangre. pesar de que Madrid se llama Madrid por Mayarit, que Claro. es ¿no? Una Es, palabra es efectivamente árabe. tabú, como Ahora, dices. esta pregunta creo, como dice Renato, es bacán porque pone al debate un tema que es súper sensible, pero además sienta un precedente para más adelante. O sea, los resultados que tengamos ahora van a dar para seguir reflexionando y no sé, quizás en 10 años volver a O sea, preguntar. a mí me entusiasma la idea de dos hijos preguntándole a sus papás, viene el censo, ¿qué somos? Hablemos de nuestros orígenes, ¿no? ¿Quiénes fueron nuestros Pero no bisabuelos? solo eso, yo creo que un ejercicio como el que hace National Geographic, que ha descrito también Marco, ¿cómo alguien, digamos, va a ser después racista? Después de conocer sus orígenes, digamos, Claro. ¿no? De saber que tiene de todo. Claro. Yo creo que la única forma de erradicar el racismo es a través de este tipo de instrumentos, ¿no? Censos que nos planteen preguntas complejas, el estudio que está haciendo el INS me parece que también inspirado en National Geographic, y que más que, no sé, discursos, ¿no? Demagógicos. Ahora, lo interesante es hacer énfasis en lo que dice Marco. No pregunta por raza, Claro. una cosa, y dos, la pregunta es cómo te sientes. Entonces, en la cartilla de educación que pone en la página web,
salen unos alumnitos preguntando a la profesora, ¿no? Niños, les van a preguntar por su identificación étnica. Y los niños preguntan y entonces dice, por ejemplo, ¿no? Yo nací en Lima, mi mamá es de Ica, yo festejo a la Virgen del Carmen, voy siempre a Chincha, entonces yo, y es blanca. Claro. Pero yo me identifico con ese yo grupo eso como lo veo afrodescendiente. positivo. He escuchado a varios políticos en estos días criticar la manera en que esa pregunta está planteada, pero a mí me parece que es al revés, es decir, que por primera vez no es el emperador que viene, te mira de arriba abajo, te escanea y decide, ¿no?, qué eres. Claro. Podrá ser muy subjetivo el resultado, pero es uno quien ahora se empodera y puede decir, yo me siento algo. Claro, además de hecho, pensar que viene el censor y al ojo decide qué eres, es una cosa horrible, espantosa. Yo no puedo como creer. la CSS, más o sea, menos. me parece, pero yo lo he visto, yo he visto periodistas peruanos diciendo, proponiendo exacto, eso, ¿no? yo también. Eso me pareció a mí increíble. O sea, ¿cómo puedes pedir que venga alguien y te mira? Ah, ya, yo decido que Renato es, pues, no sé, Chaninka y Raúl es Achuar y tú, no sé, Chipío, pues, no, o sea, no te pases. Me pareció muy fuerte. Es muy fuerte, sí. A mí me parece bien cómo está planteada. Entiendo que hay como, seguramente habrá un amplísimo margen de error, pero me parece un ejercicio muy interesante, social muy interesante. Bueno, y hablando de nacionalidades, razas, etnias, discriminaciones... ¿Qué vas a decir? Dilo en francés, No, estuve en Cataluña. Oh, por Dios. ¿no? Y donde hay estas cosas que se mezclan mucho de autoidentificación étnica, si quieres llamarlo así, de los catalanes, no sé qué, se mezcla con un racismo de no sé si hacia afuera, hacia adentro. O sea, es un tema muy complicado. Yo estuve el domingo. ¿Cuándo estuviste tú? Pues el martes, el miércoles. Yo estuve el domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo viviste el ambiente? Porque yo tuve una impresión que yo me esperaba un ambiente bastante más caótico. No, es que ahora se ha calmado la cosa. Pero se acaba de encender hace un ratito. Lo que pasa es que yo creo que a pesar de la detención de estas dos autoridades, de los dos Jordis, a pesar de eso, yo creo que la tensión que se ha vivido en España no se puede comparar con estos 9-10 días que han venido después del referéndum. Estamos en compás de espera. No del referéndum, sino de la declaratoria de independencia fallida por parte de Puigdemont, ¿no? O sea, el momento de máxima tensión fue el día del censo. Sí, claro, ese pico de violencia no se ha repetido, felizmente, ¿no? Sí, bueno, entonces... Ahora tenemos la sección palabras. Palabras, tan solo palabras hay entre los dos. Y la palabra de la semana es charnego. A ver, charnego. ¿Quién sabe aquí qué es un charnego? ¿Quién hizo la tarea? Según la Real Academia Española, que ya debe ser complicado para los catalanes que la Real Academia Española defina que es un charnego. Bueno, Real Academia debería también claro, sí. Un charnego es un inmigrante en Cataluña procedente de una región española de habla no catalana. O sea, todo el resto. O sea, todos los demás. No, todos los otros españoles, o los españoles, para decirlo, ¿no? Entonces, una palabra que, bueno, originalmente, hace varios siglos, se usaba para referirse a los hijos de una persona nacida en Cataluña con una francesa, ¿no? Pero luego, ya en la dictadura franquista, como una especie no sé, como de resistencia o rebelión, o como quieran verlo, se empezó a usar despectivamente para referirse a las personas que venían del resto de España y a sus hijos, ¿no? Según este artículo que estoy plagiando, el paso de los años ha hecho que cada vez sea más difícil encontrar en Cataluña a ciudadanos con dos apellidos catalanes. ¿Cuál sería el equivalente? Porque recuerdo que en la reunión de producción buscábamos un equivalente de cholo en España, ¿no? Una palabra que tenga múltiples acepciones, que según su uso pueda ser o cariñosa o peyorativa. No creo que cholo sea igual a charnego. No, para Por nada, si no es, nada. Pero de alguna manera se parecería, ¿o no? Yo creo que es una forma despectiva de referirse a alguien por su origen, que es algo que se puede usar básicamente con un montón de palabras raciales, étnicas, ¿no? ¿Qué diría Oriol Junqueras de eso? Que escribió este maravilloso artículo, el vicepresidente de la Generalitat Catalana, que escribió hace unos años este maravilloso artículo donde diferenciaba a los catalanes por su origen étnico del resto de España, diciendo que tenía más de franceses los catalanes. Claro. Y que hay mucho de eso, porque en verdad hay en algunos sectores independentistas hay esta onda de sentirse más europeo, ¿no? Que los españoles. Vamos a seguir hablando de este tema, el tema de identidad cultural, porque tenemos más adelante los despachos de nuestros corresponsales contándonos un poco cómo ven ellos el tema de la diversidad racial desde los países donde viven. Hacemos una pausa, esto es Exiliados, aquí en Nacional.
estamos de vuelta aquí en Exiliados y vamos a seguir hablando de autoidentificación étnica a partir del Censo Nacional. Oye, un datito. No caserísimo. El jefe del INEI, que yo me quedé alucinando, pero bueno, a raíz de todo este debate se me viene este dato, ha dicho que la pregunta esta se ha trabajado 4 años. 4 años, sí, desde el 2014 me parece que el Ministerio de Cultura empezó a montar una discusión al respecto. Les sobra el tiempo a estos muchachos. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema con Julio Llerena, que está en Miami. ¿Qué tal, muchachos? Miren, así como en el Perú, en Estados Unidos, tratar de definir la identidad racial o étnica de un individuo también puede dejar más dudas que certezas. De hecho, en cada censo se incorporan cambios que procuran desenredar este asunto y hacerlo más preciso, pero sobre todo más útil. Pero si este problema es complicado para cualquiera, yo creo que para los hispanos es mucho más complejo. La palabra latino, por ejemplo, no especifica raza ni etnia y en sentido estricto tampoco idioma, y sin embargo es la más usada en el habla cotidiana para definir a la población de habla castellana. El último censo intentó ser más específico, con opciones como hispano blanco, hispano negro e hispano asiático, y aún así lo más probable es que un peruano termine definiéndose simplemente por descarte. Pero con todas las tensiones raciales que existen aquí, no recuerdo debates alrededor de categorías censales. Si uno revisa los censos década a década, se hace evidente que intentan reflejar más bien la realidad del país en un momento específico. El censo de los 70, por ejemplo, hablaba de hispanos mexicanos, hispanos puertorriqueños, hispanos cubanos y otros hispanos. Hoy esas categorías tal vez ya no son tan necesarias, ¿no? Y desde hace poco en la categoría etnia se admite ya consignar no una, sino 2 al mismo tiempo, y esto es lógico porque cada vez es mayor la convergencia y la mezcla de culturas en Estados Unidos. Un amigo español me decía esta tarde que antes de llegar a este país él podía definirse bien como español o como europeo, pero que aquí se define como hispano, que es una categoría que sirve sobre todo para hispanoamericanos. Pero él lo hace sobre todo para ayudar a propiciar algunos cambios sociales importantes. La población hispana, como saben, tiene un poder político cada vez mayor en Estados Unidos y problemas como la inmigración de indocumentados latinos se hacen más urgentes, pues cuanto más grande sea la población que los padece. No sé en realidad qué hay detrás de indagar la raza o la etnia de los peruanos, pero creo que si sirven para registrar movimientos o fenómenos migratorios o simples aproximaciones a nuestra identidad que es tan esquiva, tal vez podrían tener un fin práctico. Creo que incluso definirnos por descarte puede decir bastante sobre cómo nos vemos a nosotros mismos. No sé, el enredo también podría ser una forma de identidad. Pues nada, muchachos, eso es todo por esta semana. Un abrazo, chao. Muchas gracias a Julito Llerena. Estupendo el despacho de Julio Llerena desde Miami. Bueno, oye, interesante lo del uso político de la autoidentificación, ¿no? Por ejemplo, de este español que utilizando su identificación como hispano lo hace como un uso político, ¿no? Bueno, de hecho las comunidades nativas en el Perú, los pueblos indígenas, usan así también su autoidentificación étnica. O sea, yo trabajé con los Isconaguas, un reportaje, que es un pueblo que quedan 5 personas literalmente. Y claro, tú ves la lucha de estos 5, que eran unos viejitos, con sus familias, para imponerse y para que recibir beneficios, ayudas, porque que merecen, porque de verdad su pueblo fue arrasado por los colonos. Y era efectivamente, y además lo que decía un antropólogo que trabajaba con ellos era exactamente eso, ¿no? La autoidentificación étnica es una herramienta de afirmación política. Es que cada país censa según su realidad, ¿no? O sea, nosotros censamos esta autoidentificación étnica en base a lo que tú dices, a poder ubicarlos para los programas sociales, ya dije, para destinar presupuestos, colegios, etcétera, etcétera. Pero en Estados Unidos parece que no. Este debate que tenemos nosotros, que hemos tenido nosotros, en los Estados Unidos se termina, porque los 4 seríamos hispanos, ¿no? Exactamente. Como aquí todos somos latinos. Sí, que parece un reduccionismo, pero en verdad es lo más útil para el momento de identificarnos. Y para el país, que nos censa. Para medirnos. Y a mí, por ejemplo, me ha pasado algo, no sé si a ustedes, que yo aquí nunca me había sentido tan latino
como desde que vine a vivir aquí. O sea, sientes... ¿Lo dices por tu experiencia en Tinder? ¿O? Un poquito. Una pregunta, sí, es una pregunta interesante para Marco. En el perfil de Tinder, al momento de registrarte, ¿hay una pregunta sobre raza o etnia? No. Autoidentificación. Ahora Renato hace como que... No, mentira. Ya, vamos basta. al siguiente despacho, por favor. A ver, nos vamos con Jenny Llanos, que nos va a contar cómo es su experiencia con este tema, cómo observa ella el tema desde Suiza. Adelante, Jenny. Hola exiliados, ¿qué tal? Aquí para hablar un poco de la raza o de la raza que uno cree que tiene, complicadito. Bueno, a mí, como tal vez a la mayoría de las personas que han dejado el país, me ha pasado que mi percepción de raza ha cambiado justamente al instalarme en otro lugar. En Lima me sentía tal vez tirando pa' blanca. Y llegando aquí a Suiza, pues ya voy más para tonos mucho más oscuros. Y esta percepción se ha confirmado recientemente gracias a mi hija. El otro día parece que han hablado de la esclavitud en la escuela y ella regresó muy triste a la casa diciéndome que le daba mucha pena que sus abuelos hayan sido esclavos. Y yo le dije que no, sus abuelos no habían sido esclavos. ¿Y mis bisabuelos? Me preguntó. Le dije que no, que tampoco, que felizmente no. Y me dijo, qué raro, porque le habían dicho que los negros en Perú habían sido esclavos. Con lo cual me doy cuenta que para mi hija, su familia materna y yo somos negros. Ella es bastante paliducha, ¿no? Mi primera reacción fue tratar de corregirle y decirle, no, hijita, no somos negros. Pero luego pensé que no era tan importante de qué color nos viera, sino que realmente estuviera triste e indignada porque hubiera gente que había sufrido todos esos abusos en la época de la esclavitud, así que lo dejé ahí. No sé cuándo se dará cuenta y si alguna vez se dará cuenta. En todo caso no me parece importante. De otro lado, el tema de la raza en este país es un poco delicado. La gente no se refiere a otros, es ofensivo referirse a la raza de otros, al color de la piel. Tal vez la única situación apropiada para hablar de eso es si quieres venderle a alguien una crema de protector solar para el verano. Pero si no, pues es muy raro que alguien se diga soy de tal o tal color, al menos en público. Bueno, esa es mi experiencia por este lado de los Alpes. Un beso, exiliados. Estupenda, Jenny Llanos. ¿Qué tal? Pero me parece bien importante cómo esto se transmite a los niños, ¿no? Y qué bacán que la mamá pueda diferenciar y ser capaz de transmitirle esto de... Además, ¿qué más da, no? Además, nuevamente, ¿no? Este tipo de discusiones nos enfrentan a nuestros prejuicios más arraigados y más negados. Jenny lo contaba bien, ¿no? Su hija le dice, entonces somos negros. Y su primera reacción es casi como tener que declarar claro. La defensiva. Y luego ya lo reflexiona, se da cuenta que no es tan importante. Sí, a mí una muy buena reflexión. Me parece lo mejor de estos temas. En los temas de este tipo, detenerse 2 minutos a pensar es todo, ¿ah? O sea, puede hacer un cambio. Además, como dice al comienzo, en Lima se sentía como blanca y en Suiza ha cambiado, ha mutado para oscuro. Ahora, lo que sí creo que va a ser más difícil es poder erradicar de nuestras conversaciones cotidianas la palabra raza. Los genetistas no la reconocen, ¿no? Los sociólogos también están como en esa discusión, prefieren hablar de identidad, de etnia, pero nuestro himno nacional paralelo, claro, digamos, el de Augusto Polo Campos, dice muy claramente, ¿no? Claro, yo soy peruano, pues mi raza es peruana. Es difícil sacarnos del inconsciente colectivo la palabra raza, ¿no? Pero antes era pues una palabra científica la palabra raza. O sea, en el principio del siglo XX era el concepto científico el de la raza que sí, de hecho llegaba además a mejorar otras razas. De hecho hay médicos que todavía sí hacen esa diferenciación. La frase, por ejemplo, mejorar la raza, claro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, aplicado para no ser... Pero yo, digamos, lo digo por digamos, el personaje de García Calderón, claro, de Francisco García Calderón, que yo trabajé para mi última novela. Y claro, García Calderón hablaba de las razas y decía que uno de los presupuestos para que América Latina surgiera era que se importaran alemanes, españoles, franceses para que mejoraran la raza decaída de la época de la conquista. Pero esa idea que es social y política terminó filtrándose en el día a día, cada vez que un primo se iba, no sé, a Holanda y uno hacía el comentario desde Lima, sí, pues se fue para mejorar la raza. Claro, que no Renato. ¿O no? Sí. Ah, ya.
Bueno, no hay como sí, tenemos para cerrar esta ronda de corresponsales una contribución más de José Luis Mejía desde Singapur. ¿Cómo funciona el tema de la discusión racial en Singapur? Vamos a escucharlo. Hola, exiliados. Saludos desde Singapur. En esta isla, independiente desde 1965, está constitucionalmente prohibida toda discriminación por razones de origen, descendencia, religión o raza. Los disturbios de 1964, en los cuales se enfrentaron chinos y malayos por razones raciales y religiosas, pero en el fondo, como en todas partes y como siempre, por manipulación e intereses políticos, se señalan como una fecha relevante en el proceso de separación de Singapur de la Federación Malaya. Estos disturbios, que luego se repetirían en menor magnitud en 1969, dieron origen al artículo 12 de la Constitución, que, como ya está dicho, prohíbe toda discriminación y, más allá de lo escrito en el papel, a un trabajo de décadas que ha llevado a lo que es hoy la pacífica, armoniosa y solidaria convivencia de las diferentes etnias, lo que puede confirmarse caminando por los famosos HDB, las viviendas que construye el Estado, y sus hawkers, los restaurantes populares donde la gente de todas las razas y credos degusta platos típicos de todas las culturas. De los casi 6 millones de seres humanos que vivimos en Singapur, un poco más del 60% son singapurenses, chinos, 75% de ese grupo, malayos e indios, y todos los demás somos residentes permanentes o trabajadores extranjeros procedentes de decenas de países, lo que hace que la variedad étnica, racial, cultural y religiosa sea inmensa y las discrepancias mínimas. Igual hay peleas, y donde no. Desde Singapur, José Luis Mejía. Cholo, limeño, mazamorrero y sobre todo aprendiz de ser humano. Hasta la próxima, exiliados. Qué bonito. Lo máximo. Un abrazo para todos nuestros corresponsales y los colaboradores de Exiliados. Y es que el tema invita también a pensar eso, ¿no? A veces uno delimita sus ideas y prejuicios en función de orígenes, procedencias, países, fronteras, pero pensar en lo que ocurre en Frankfurt, en lo que ocurre en Singapur, en tantas partes, donde la gente ya se mezclan tanto que... No, pero dice, hay convivencia de etnias, o sea, hay una autoidentificación étnica, por lo que he entendido, pero que pueden convivir bien exacto, y a un buen nivel, ¿no? ¿no? O sea, así es, eso así me es. gusta. Bueno, ¿dejamos aquí el tema de la raza o no? ¡No! ¿Qué pasa, Renato? ¿Qué tal raza? Tenemos a un despacho más de... Sí, a un experto en raza, porque se ha vuelto un experto, Marco Avilés, que ha publicado ya 2 libros con la palabra cholo en portada. El cholismo ha pasado de ser patrimonio de Diego Simeone, ¿no? A ser patrimonio de Marco Avilés. Ahí va, tocayo, habla. Cuando vas al dentista por primera vez acá en Maine, tienes que escribir de qué color eres. Indio americano o nativo de Alaska, asiático, negro o afroamericano, africano, nativo, hawaiano, blanco o caucásico, de otra raza, 2 o más razas, hispano o latino. No es el censo, sino una pregunta cotidiana que se responde en todas las oficinas públicas, casi con la misma naturalidad con la que das tu dirección. Casi. Cuando eres latino, sabes que latino es una categoría que solo existe en los Estados Unidos y que puede incluir a un rubio argentino como a un indígena náhuatl. Entonces, blanco es el mismo carnaval. Algunas personas, no muchas, entienden que blanco es una categoría que existe en Estados Unidos para señalar al ciudadano natural, entre comillas, al americano, y en este conjunto caen los que por piel pueden definirse así, sean noruegos, peliclaros de 2 metros o italianos morenos con cara de Al Pacino. Entonces, blanco y latino, y negro y asiático e indio americano no son categorías étnicas, sino sobre todo marcas de poder basadas en la narrativa del país. El americano, o sea el blanco, versus el forastero, o sea el no blanco. Pero así como blanco es un concepto que confiere poder, también es una aplanadora cultural, que elimina las diferencias de origen que hay, por supuesto, entre los blancos. Los blancos son muy diversos, como los latinos, pero llamarse blancos los iguala por lo más superficial, la piel. Muchos inmigrantes europeos de segunda o tercera generación conservan apenas las viejas tradiciones nacionales de sus ancestros y abrazan por inercia el American Way of Life. Se nota en la comida americana, comida blanca, es una comida aplanada, casi siempre le falta sal. ¿Qué ocurre en el Perú en estos días previos al censo? De pronto, los peruanos de las ciudades expresamos una ansiedad inédita ante la proximidad del día D, como chiquillos que van a postular a San Marcos o a la Uni.
¿Qué vamos a responder? Nos preguntamos en el Perú de Facebook, los que no tenemos la suerte de tener la claridad de los peruanos de las comunidades originarias, o los Nikkei, o los Tuzán, o los afrodescendientes, por ejemplo. Blanco, mestizo, cholo. Revisamos las palabras y nos producen sospecha, porque como la ropa ajena, no nos quedan. ¿Por qué ocurre esto? Como muchos paisanos, he pasado mucho tiempo pensando en qué responderé, y no me convencen las categorías blanco, mestizo, ni siquiera mi adorado cholo, porque son todos conceptos basados en el poder, en la piel, la pirámide racial. No describen el origen, ni la etnicidad, ni quién eres, ni quién quieres ser. La confusión es buena, pues, nos hace pensar, incluso con la chacota de por medio, típica reacción ante el peligro. Quizá el gran reto de este censo es que nos atrevamos a mirar más allá de esas palabras malditas que nos hacen pelear tanto, blanco, mestizo, cholo, para encontrar cosas que creíamos perdidas. Tanto blancos como cholos y mestizos tenemos la oportunidad de aprender a describir nuestra diversidad. Cuando me mudé a Maine no pensaba tanto en estas cosas. Sin embargo, cargué en la maleta 2 amuletos familiares que ahora han cobrado bastante sentido. El primero es un par de libros de la biblioteca de mi abuelo. Son 2 tomos impresos en España a fines del siglo XVIII, sobrevivientes de la destrucción de su hacienda durante la reforma agraria. El segundo es un par de ponchos rojos tejidos en chumbivilcas, que mi padre, hijo de una campesina quechua, adoraba. Ambos objetos contienen una información que espero descifrar antes del domingo. Quechua, España, hispano-quechua, quechuañol. Cada quien tendrá una técnica para dialogar consigo mismo y con sus antepasados, ¿no es así? Un espejo, ayahuasca, el silencio, la familia. De todas las preguntas de esa sección del censo, y en mi condición de cholo y desarraigado, la 8 me parece la más valiosa, la que dice otros. Y el espacio para completar es bastante grande. No hay respuesta correcta, hay que recordarlo. Tampoco hay respuesta incorrecta. No se trata de aprobar un examen, se trata de decir quién eres. Supongo que así, con esta confusión, estamos descubriendo o redescubriendo la diversidad que existe dentro de nosotros mismos. Muy bien, ahí estaba la columna, la colaboración de Marco Avilés, que me parece muy buena para cerrar este tema aquí en Exiliados. Yo me quedo con la palabra de las muchas cosas interesantes que ha dicho Marco, la idea del espejo, de que mañana, domingo, no todos nos vamos a parar de alguna manera, metafóricamente, delante de un espejo y aprender a nombrarnos, tratar de erradicar nuestras vergüenzas y nada, de mirarnos como lo que somos, o intentarlo por lo menos, ¿no? Sí, yo me quedo con la palabra confusión. Confusión. Sí, yo también. Me gusta cuando dice, felizmente hay abajo el espacio vacío, ¿no? Eso. Porque sí, que es importante. Es verdad que sí, dependiendo del grado de profundidad que le des a tu mirada al espejo, vas a poder encontrar de repente cómo rellenar con otra palabra ese espacio vacío. Espacio vacío, confusión, espejo, tú, Marco Cifuentes. No. ¿Con qué palabra te quedas o con qué te quedas? No sé, yo creo que en verdad lo bueno de esto es que hayamos dedicado casi todo el programa a claro, porque yo creo que a los peruanos nos atormenta un poco el tema de la identidad, ¿no? Y yo creo que está bien discutido. Es más, en la pauta de cualquier programa, si nosotros estuviésemos en Lima haciendo cada uno un programa o juntos incluso, nuestro productor nos hubiese dicho todo el programa para hablar de raza. ¿No? Habla del censo. Claro, habla del censo, de la cochinada, o de Rafa León. Vamos a hablar de Rafa León un ratito, pero felizmente aquí contamos con la iluminada compañía producción de Jota, lo máximo. Que nos ha dado carta blanca para hablar de... Bueno, o carta... Ya no sé si es carta blanca o... luz verde para hablar de... Carta mestiza. Carta chola. Bueno, ahora sí, hablen de Rafa León. Bueno, ya saben, piénselo para este domingo, hable con lo que le recomendamos es que hable entre ustedes, con su familia. Y nada, empecemos esta reflexión colectiva. Lo de Rafa León a mí me deja también tan confuso como lo de la identidad. ¿Eh? Oye, ese tema de Rafa León empezó... Ya no sé ni cómo empezó. Se mezcló con Cecilia Chacón, se hizo toda una mazamorra. No, lo que pasó fue con el artículo de Rafa donde, digamos... De la China Tudela, ¿no? Donde llamaba a la Chacón Chaconcha, la Luz Salgado, Luz Lomo Saltado, o sea... Pero el mejor era Cagarreta. Cagarreta por Galarreta. Era bien cachoso, ¿no? Era bien, digamos, agresivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
a mí no me parece tan confuso, ¿eh? A mí me parece que yo creo que Cecilia Chacón tiene todo el derecho del mundo de patalear contra ese artículo y escribir un artículo en respuesta a ese artículo tan agraviante o más agraviante incluso que el de Rafa León. Lo que me parece que está muy mal es que el presidente del Congreso aproveche su situación, su poder como presidente del Congreso para pretender boicotear a una revista, para que voten a Rafa León y para que la revista, no sé, pierda anunciantes. Es verdad, porque eso es interesante, Raúl, porque si Galarreta lo hubiese dicho, qué sé yo, un domingo en un mall o caminando por la calle, igual hubiese sido complicado, pero lo hizo en su calidad de presidente del Congreso, desde las instalaciones del Congreso, y casi como anunciando una especie, eso, ¿no? Llamando a un boicot contra la columna, ha habido un caso anterior que es el de Philip Butters, ¿verdad? Que también, digamos, hubo un boicot por el que salió de la radio en la que estaba y pasó a Exitosa, pero yo creo que eso es distinto porque fue un boicot ciudadano que se articuló en las redes sociales y que no tuvo detrás una autoridad, ¿no? A mí me parece... No sé, lo que ha hecho Galarreta me parece muy feo y me parece además que en los últimos días ha tratado de dar un par de pasos atrás en este tema de caretas, pero... Y además me parece que ocurre en el caso de Rafa León lo que suele ocurrir cuando se trata de censurar y atacar a alguien en estos términos, ¿no? Que es que hace años que la revista Caretas no vende tanto. Hace años que no se habla tanto de la revista Caretas. Hace años que no saca una portada como esta, tan buena, ¿no? Sí, y hace años que la China Tudela no está tan presente, digamos, en el día a día de los peruanos, ¿no? Yo creo que si eso no hubiese ocurrido, con la China Tudela iba a pasar lo que naturalmente tiene que pasar con un personaje que está tan atado a su momento, que es que desaparecería y nadie la extrañaría. Sí, hay algo, digamos, yo creo que el problema con Rafa León es que su personaje no ha evolucionado, se ha quedado en un humor muy, no sé... Está en piloto automático. De los Pero además 80, es la naturaleza del personaje también. Por otro lado, ¿no? Es la naturaleza del personaje, es un personaje incómodo, y la visibilidad del autor. O sea, si Rafa León no fuese el hombre o el ciudadano cuyas ideas conocemos todos, es un antifujimorista declarado, la brecha entre el personaje de ficción y su creador no sería tan mínima. A mí lo que me marca, Choro, es que ese no era el tema. El tema era ponernos todos de acuerdo para hacer este tema de no agredir a las mujeres, para tener todas estas políticas y todas estas cosas que empoderaran a las mujeres, el tema de la igualdad de género, y que esto era una política transversal que tenía que incluir a todos, ¿no? Entonces de ahí creo que Galarreta ha desnaturalizado para mal el tema, ¿no? Él que debería encabezarlo porque está en un puesto público. El Congreso es para todos. El Congreso no es para que ellos hablen de quien insulta a su congresista, porque sus congresistas también han insultado a Marilu Martens cuando fue lo de la interpelación. O sea, ellos tampoco son unos santos. Además dicen, ¿por qué es doble rasero? ¿No? ¿Por qué sí quejarse o condenar una agresión física y no al señor León? Pero ahí yo no creo que no están haciendo el ejercicio de diferenciar cuando hay un personaje de ficción que, por muy incómodo que sea y desagradable, a mí sus columnas hace tiempo que no me producen nada, no. Pero es un personaje de ficción, y esos personajes, por muy fácil que sea relacionarlos con gente real, no son reales, entonces no es judiciable el asunto, es sí opinable. O sea, si no tendrías que demandar a Breaking Bad por apología al narcotráfico, ¿no? Y achacarle a Vargas Llosa las opiniones de Zabalita y a los abogados, el doctor Pereira, que sabe este tema, dice claramente, como la ofensa tiene una valoración subjetiva, no puede llevarse al ámbito judicial. Si te molesta, te aguantas. Eso es lo que dice Pereira en el fondo. O sea, se puede discutir, se puede hacer lo que estamos haciendo. Que te moleste no es delito. Claro, que haga Chacón lo que ha hecho, que está muy bien, que nadie puede ofender a nadie, pero hasta ahí llegamos. No puedes llamar un boicot y menos meter preso. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos literalmente, porque ya Jota nos bajó el dedo. Oye. Se acabó la luz. No. ¿Qué pasa? ¿Vas a cantar? El 18 de octubre ha sido avisos parroquiales. El Día del Inmigrante Peruano. El 18 de octubre. Sí, el Día de los peruanos que residen en el exterior. Nuestro día. Exactamente, nos hemos olvidado. El Día de Exiliados. Qué bien. Es al nivel del pollo a la brasa. Tuvimos unos saludos ahí de Cancillería. Entonces, nada más, yo quería poner el tema para que más tema adelante, para futuros programas. Exactamente. Y feliz día a todos los que vivimos fuera. Nos encontramos el próximo sábado aquí en Nacional. Esto ha sido Exiliados. Nosotros nos vamos por un pollo a la brasa por el para mañana en el censo. Chao. Chau.